Listo, ya estamos aquí nuevamente desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga, santos de Israel, con todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas allá en las naciones. El pastor y profeta Joel Berrones Arroyo les saluda y les bendice hasta donde se encuentran. Le doy gracias a Yahweh porque se siguen suscribiendo más. Muchas gracias. Si usted tiene comentarios o preguntas, ahí en la cajita de comentarios, hágala. El Señor le responderá. ¿Ok? Le daré respuesta a sus preguntas cuando el Señor me dé la contestación para darla. Entonces, el Señor les bendiga, pero haga las preguntas. Él quiere dar la solución al asunto que usted esté pasando. Bien, vámonos directamente a la Torah, a la palabra del Eterno. Podemos ponerle como título a esta enseñanza, si usted quiere, ¿verdad? Ponerle como título a esta enseñanza: el poder de perdonar. El poder de perdonar. Vamos a ver, hermanos, hermanas, amigos, amigas, cómo cuando hay situaciones fuertes y difíciles en la vida de alguna persona, de cualquier índole, ya sea de enfermedad, de pobreza, de destrucción de hogares, de familias, o cualquier otra circunstancia adversa que le esté pasando en su vida, nosotros podemos ver que muchas de las razones es porque tienen en su corazón falta de perdón. Entonces, cuando hay falta de perdón, son bloqueos que suceden en la vida de las personas. Vienen bloqueos, porque el bloqueo, la falta de perdón es el bloqueo que está estorbando. No puede fluir libremente la bendición del Eterno. Entonces, a veces vienen enfermedades por causa de la falta de perdón. A veces viene ruina, escasez y se detiene el fluir económico, financiero, por la falta de perdón. La falta de perdón tiene mucho que ver, porque la falta de perdón es que aún no hemos sido perfeccionados en el amor. Entonces, ahora, la falta de perdón es muy difícil para las personas. Perdonar a otros es muy difícil. Nosotros acudimos al Eterno a pedir perdón. Cuando cometemos errores, equivocaciones, pecados, maldades o cualquier otro tipo de transgresiones que hemos cometido, rebeldía. Entonces, por las rebeldías nos llegan también situaciones caóticas a la vida. El Señor empieza a mostrar la situación que hay una causa por la cual la gente se encuentra en ese estado. Pero muchas veces lo único que hacemos nosotros es ir con el Señor y pensar que hemos pecado, por ejemplo, un pecado de la carne, como la lujuria, como la perversión sexual, o como mentiras, engaños, etcétera. Hemos pensado que nos vino alguna situación de enfermedad o de pobreza porque hemos pecado de esa manera. Pero la mayoría de las veces, y si no póngase a pensar, nunca ha pensado que a veces es la falta de perdón lo que está bloqueando. No es que usted haya cometido un pecado o una maldad, que eso también es un bloqueo, pero el bloqueo a veces mayor que la gente no se da cuenta es que no tiene la persona falta de perdón, que no tiene la persona que no quiere perdonar, que tiene falta de perdón. ¿Sí? Porque casi en eso nunca nos ponemos a pensar, siempre pensamos, sí he pecado, decimos, sí he hecho lo malo, sí he hecho aquello, he mentido, he robado, me he peleado con personas, las he ofendido, etcétera, ¿sí? Siempre hemos hecho eso. Y entonces decimos, es que la Biblia dice, la Torah dice que por los pecados han venido situaciones caóticas a nuestra vida. Ok, es cierto eso, por los pecados. Pero nunca nos hemos puesto a pensar que la falta de perdón es un pecado también y es un bloqueo. Casi nunca analizamos eso, la gente casi nunca analiza eso. Porque siempre tenemos la tendencia que cuando hemos pecado se nos dice, es que hemos pecado, hay que pedirle perdón al Señor. Pero nunca se nos dice que tenemos que perdonar de corazón. Y si no, fíjese,
Siempre que vamos, pedimos perdón, Señor, perdóname, he hecho esto, he hecho aquello, me arrepiento, no lo quise hacer, decimos todo eso. Y entonces nosotros en ese momento ya decimos, ya estamos perdonados. Gracias, Señor, porque me perdonaste. Y hasta ahí es cierto, pero faltó que declaráramos que no queríamos perdonar a los que nos ofendieron. No lo consideramos eso como un pecado. Y muchas de las veces, la mayoría de las veces, es eso lo que está estorbando la bendición, porque la persona dice, he ido con el Señor, me he arrepentido, le he pedido perdón porque cometí aquella cosa, hice aquello y esto malo también, pero nunca dice, perdóname por la falta de perdón hacia mi prójimo. Y la falta de perdón es uno de los más grandes bloqueos que tiene la persona para que no reciba la bendición, para que no sea liberada de espíritus malos, para que no sea sanado de enfermedades, para que no tenga una vida plena. Porque la falta de perdón es uno de los grandes bloqueos en la gente. Y usted se va a dar cuenta ahorita que empiece a escuchar la palabra, porque el Señor va a poner el dedo en la llaga. Y al poner el Señor el dedo en la llaga, usted va a saber si verdaderamente ha perdonado a los que lo han ofendido o no los ha perdonado verdaderamente. Aquí se va a dar cuenta. Y entonces va a dar cuenta que por eso le han venido bloqueos a su vida. Puede ser enfermedades, puede ser problemas económicos, pueden ser problemas familiares, matrimoniales. Lo que pasa es que a veces, y muchas de las ocasiones, la mayoría es porque hay falta de perdón. Ahora, dice la gente, pero es que me hicieron esto, me hicieron aquello. ¿Sí? Una cosa muy dura. Me inventaron calumnia, me levantaron falso. Si yo siempre los he tratado bien, o los he amado a mis hijos, o a mi familia, o a mis amigos, mis hermanos, lo que sea. Pero ¿por qué me pagan así? ¿Entienden? Esa es una de las características de que la persona aún guarda y tiene en su corazón falta de perdón, no ha perdonado. Entonces la persona sigue atada. Al decir yo atada quiere decir está restringida la bendición, no se puede soltar de ella, de esa atadura. Entonces en este momento se va a empezar a conocer y va usted a ver que es tan fácil perdonar, tan fácil libertarse, pero no se ha explicado de esta manera que lo voy a explicar. Lo he entendido gracias a enseñanzas o a personas que a veces ni conocen de la Torá, pero dicen una palabra sin saber, pero ellos no saben, pero el Señor a través de su palabra revela y nos da esa instrucción y nos empieza a enseñar y a revelar cómo es tan sencillo, pero a la vez a la gente al estar en ese momento de perdonar no quieren hacerlo. Lo dice nada más de labios para afuera, pero su corazón no lo ha hecho realmente. Y después se pregunta, pero es que dice, pero si yo ya perdoné de corazón, pero en realidad no ha perdonado la persona. ¿Por qué? Porque hay evidencias. Cuando la gente se da cuenta de que la persona que le ofendió o le lastimó, se da cuenta que si vuelve a oírla nombrar, que si vuelve a verla, aunque sea de lejos, o a pensar en esa persona, su corazón se excita de molestia, ¿sí? Se conmueve el alma allá dentro de enojo, que está reprimido ahí. Pero salieron por la boca palabras que no eran ciertas de que había perdonado, sino que verdaderamente la falta de perdón estaba en su corazón. A veces no hemos perdonado de corazón.
Si nosotros no perdonamos de corazón, vamos a seguir con esas ataduras en nuestra vida. Porque nosotros vamos con el Señor cuando cometemos algún pecado y nos desahogamos ahí y lloramos delante de Él y nos arrepentimos y el Señor nos está mirando y nos está observando. Esa es la primera parte que debe de hacer una persona, ir a arrepentirse por la maldad que cometió. Pero siempre se nos olvida la segunda parte. Y la segunda parte es, perdona a los que te ofenden como también perdonamos a los que nos ofenden, como también nuestro Padre nos perdona a nosotros. Pero a veces no hemos perdonado, sinceramente. Y entonces la persona dice, si ya he dejado de hacer aquello malo, si ya no hago aquello que yo hacía, me arrepentí, ya no lo hago, me abstengo, me esfuerzo por no pecar en esto y en aquello, pero el bloqueo no es ese ya. El bloqueo es la falta de perdón real y sincera de corazón. ¿Sí me explico? La palabra nos habla mucho de ello. Entonces, ¿cómo le hago yo prácticamente para ser libre, pero verdaderamente de esa falta de perdón? Que ya no me moleste cuando yo pienso en una persona, que ya no odie yo a esa persona, que ya no sienta ese resentimiento. Resentimiento quiere decir volver a sentir. Cuando yo vea a la persona o cuando me la nombre alguien, que yo ya no sienta ese coraje, ese enojo, esa molestia en mi corazón. ¿Sí? Entonces, los síntomas se van a ver precisamente en su corazón, es decir, en su alma. Porque si el alma recibió ofensas y no perdona, el alma tiene una herida dentro de ella, en su corazón. Que cuando escucha hablar de la persona o las personas que le ofendieron, se remueve la herida y duele, molesta, hay escozor. ¿Sí? Usted va a sentirlo físicamente, ¿en dónde? En el estómago, muchas veces. ¿Sí? No sé si cuando se ha molestado para ver a alguien o le dijeron algo, siente algo en el estómago. Esa es una de las manifestaciones físicas que estoy hablando. O sea, síntomas. Otra de ellas es que hasta empieza a temblar la persona. Y su corazón y su respiración se hace un poco más rápida. ¿Sí? Empieza a molestar, a mover. Es que la persona aún tiene falta de perdón. Y al tener falta de perdón, la persona está atada. ¿Y quién la ató? Un espíritu maligno. Y que se llama así, falta de perdón. Pero al perdonar de corazón, al soltar perdón, se desata a usted y desata a la otra persona. Es hermoso esto. Porque quiero que sepa que como todos somos almas y estamos unidos por una energía que se llama, vamos a llamarle de esta manera, una energía unificante de ser humano, de ser almas creadas por Yahweh y salimos de él todos. ¿Ok? Entonces, las almas tienen cada una de ellas una energía distinta, dependiendo el lugar donde se fueron desenvolviendo y dependiendo a quién están siguiendo. ¿Están siguiendo al Señor, a Yahweh, o están siguiendo al mundo, a la carne, al enemigo?
Pero quiero que sepa esto. Vemos a las personas que nos ofenden o que nos hacen algo, cualquier cosa que nos hayan hecho, los vemos ya como enemigos que tratan de destruirnos y causarnos daño y mal. Son almas que en realidad esas almas están siendo manipuladas, están siendo manejadas como marionetas por un enemigo espiritual que está trabajando en sus mentes. ¿Entiende? Y esas almas, muchas de las cosas que hacen, que hablan, que piensan, realmente no son ellos los que las están pensando. ¿Me explico? ¿Por qué le estoy diciendo que va a ser fácil cuando usted entienda esto, perdonar de corazón? Primero les dije que estamos unificados y venimos del mismo ser llamado Elohim o Dios Padre, de ahí salimos las almas, Él nos creó. Por lo tanto, tenemos una esencia divina. Por lo tanto, somos seres creados por el Eterno y somos hechura de sus manos y tenemos un origen y somos seres, almas y seres humanos que estamos interconectados por haber venido del Eterno. Él quiere que todos nos reconectemos si estamos desconectados. Pero el enemigo viene a hacer cortocircuitos en la vida. Y estas almas empiezan a ser manipuladas por el enemigo a trabajar en sus mentes, de tal manera que las mismas almas piensan que son ellas las que están llevando su propia vida y haciendo lo que hacen porque es su propia voluntad, pero en realidad muchas veces no es la voluntad de esas almas. Y aquí te lo voy a confirmar, no solamente espiritualmente, sino se lo voy a confirmar también científicamente. Y usted va a decir, ah, caray, va a decir usted, entonces, si yo guardo rencor o resentimiento, y lo más importante, si yo guardo falta de perdón, me voy a causar daño a mí mismo y a la otra persona. Pero además, es sencillo ser libre de estas cadenas y ataduras. Porque le dije que le voy a enseñar no solo espiritualmente, sino física y, científicamente. Quiero que sepa que los estudios científicos que se hacen acerca de el cerebro, de los sentimientos, de las emociones, de las conductas que tiene el ser humano. Escuche bien, más del 95% de lo que nosotros estamos realizando aquí en la vida, más del 95%, hasta un 97% podría ser, nosotros en realidad es nuestra voluntad hacerlo, pero el 95-97% no es nuestra voluntad hacerlo, sino que la vida que yo estoy viviendo ahorita aquí, yo pienso que es mi vida, pero no es mi vida. Yo pienso que es mi voluntad, pero no es mi voluntad. Yo pienso que yo así actúo porque yo así pienso, pero no es así. Cuando no conozco esta revelación, no es así. Hasta que yo conozca esta revelación, entonces ya voy a tomar yo control de mi propia vida. Porque hasta ahora no he estado viviendo mi vida, he estado viviendo la vida de mis padres, de mis antecesores, de mis hermanos, de mis amigos, de mis maestros, de los que me enseñan, de los que me dan consejos, de lo que veo en la cultura, de lo que me enseñaron en la escuela. ¿Sí? Pero no es su propia identidad la que está viviendo. Usted está viviendo en un mundo creado una identidad que no es propia.
¿Me explico? Una vez les expliqué y les vuelvo a explicar, porque yo, por ejemplo, en lo físico, yo no elegí los ojos que tengo, el color de ojos. Yo no elegí la boca que yo tengo, ni las orejas que yo tengo, ni el pelo que yo tengo. Yo no elegí nada de eso. Ustedes sí lo eligieron. ¿Qué lo eligió? La genética de nuestros antepasados. Yo no tuve voluntad. Yo no dije, yo quiero tener así los ojos. Nada. Yo nada más soy un alma, un ser espiritual, que vine a incorporarme a un ser físico, a una obra física, que se creó por la unión de papá y de mamá con los genes de ellos. Y los genes de papá y mamá traían los genes de los abuelos, maternos y paternos. Y los abuelos traían los genes de los, ¿cómo se llama? De los bisabuelos. Y los bisabuelos traían los genes de los tatarabuelos. Entonces, esa acumulación, escuche usted, esa acumulación de sentimientos, emociones, características, vienen heredadas. Las emociones y los sentimientos también se pueden heredar. Hasta la carrera que una persona escoge estudiar a veces se puede heredar. ¿Sí? Hay familias completas que son familias de puros maestros, todos estudian para maestro. ¿Sí? Y hay doctores, etcétera. ¿Pero por qué fue eso? Pues fue heredada una conducta, un consejo que se le dio a la persona, pero que en realidad puede ser que esa persona ni deseaba ser maestro, pero se le estuvo inculcando, se le estuvo diciendo, etcétera, y a veces no tiene ni siquiera la vocación para ser maestro, ni estar aguantando a niños que andan corriendo de aquí para allá, brincando, se desesperan, etcétera, ni para dar enseñanza, no tiene paciencia, no tiene nada. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque fue algo que se le transmitió y no está viviendo su propia vida, su propia identidad, está viviendo la identidad de otras personas. ¿Verdad? Ahora, nosotros lo que tenemos que ver y darnos cuenta que si nosotros no decidimos ni quisimos tener, por ejemplo, emociones o sentimientos que no correspondían, que no queríamos tenerlo, por ejemplo, sentimientos de rechazo, emociones de enojo, de coraje, sentimientos de tristeza. Muchos de estas emociones y sentimientos fueron heredados. Entonces, no estamos viviendo nuestra propia vida, sino que fue una herencia transmitida generacionalmente. Y yo, ¿por qué? ¿Usted por qué? ¿Por qué tenemos que vivir la vida de otras personas? Porque nunca habíamos descubierto esto que dice la Biblia. Porque si yo sé que las emociones y los sentimientos de enojo, de coraje, de ira, de rencor o de amargura o lo que sea, me van a causar daño, ¿por qué aún lo sigo haciendo? Porque todos sabemos que nos va a causar daño. Entonces, ¿por qué lo sigo realizando? Porque yo no quise hacerlo. ¿O quién quiere hacer esas cosas que le van a hacer daño, que le van a causar mal? Nadie. Entonces, ¿pero por qué las dice? Porque están activados los genes que vienen de generación en generación. Es decir, tú no estás viviendo tu propia vida. Los genes te están manipulando para que tú reacciones en ciertas situaciones y circunstancias de una manera
cómo tus antecesores reaccionaban. ¿Me explico? ¿Y yo por qué tengo que seguir así? ¿Por qué sigue la persona así en ese mismo estado y en esas mismas conductas y en esos mismos sentimientos y emociones contrarios? Si no lo quieren hacer, porque no han tenido la enseñanza de que esas emociones, esos sentimientos, aún las situaciones espirituales de energías malignas, de demonios, todo puede ser transformado, cambiado, quitado y modificado. Pero la gente piensa, es que si es genética, y si mi papá era así, y mi mamá era asá, mi mamá era muy enojona, y mi papá era muy mansito, pues yo así voy a ser como mi papá, porque heredé eso. Bueno, pues lo que se hereda bueno, pues hay que mantenerlo, pero lo que se hereda malo no tiene por qué seguir uno con ello. ¿Me explico? Pero son herencias, entonces, pero la gente como le dicen, es que es una herencia. Tú heredaste eso de tu papá, de tu mamá. Entonces la gente dice, pues si es una herencia, no puedo hacer nada, ya no tengo nada que hacer porque fue heredado. Porque piensan que lo que se heredó en emociones, en sentimientos o en lo espiritual no puede ser modificado porque así tiene que seguir su curso. Pero no es cierto. Porque Yahweh mismo nos dice en su palabra, yo Yahweh que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, si la persona puede modificar eso que venía de sus antecesores. Dice un dicho en la palabra, los padres comieron las uvas agrias y los hijos llevan la dentera. Es decir, comieron las uvas amargas y en sus hijos, en su generación, persiste ese sabor amargo. Es decir, las consecuencias de lo que hizo los antepasados los vienen acarreando. Y así tiene que ser, dicen. No, Yahweh dice, ya no se va a decir más este refrán. No estoy dando versículos porque me estoy yendo de corrido, lea la Biblia. Hay veces que doy versículo tras versículo, pero ahorita estoy inspirado por el Espíritu de Santidad para seguir así. Él me está guiando y dirigiendo. Entonces, dice la palabra, pero ya no van a decir más este refrán que dicen, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Dentera quiere decir lo agrio, lo amargo. Es decir, los papás cometieron algo malo y los hijos lo están pagando también y siguen las consecuencias. No, Yahweh dijo, no, ya no se va a decir este refrán más. Si el papá cometió algo malo, el hijo no va a pagar por los pecados de las maldades de los padres. O sea, en otras palabras, tú no tienes por qué seguir con la transmisión generacional que es mala y seguirla tú manifestando aquí en la vida. Usted ni cuenta se da a veces que tiene falta de perdón porque algún abuelo, alguna abuela, algún bisabuelo paterno o materno, algún antecesor, así era. Y usted piensa, es que yo siento eso aquí en mi corazón y es que yo no perdono, pero no es usted porque usted quiere perdonar, porque usted quiere cambiar, porque usted, además, si sabe que tiene falta de perdón, le va a hacer daño en su organismo físico. Entonces, usted no quiere tener falta de perdón. Entonces, ¿por qué tengo falta de perdón? Porque no es usted. Está siendo manipulada porque no sabe estas revelaciones. Pero usted, mire, con el solo hecho de estar oyendo estas revelaciones, usted mismo se va a dar cuenta de que usted fue manipulado. Y si usted fue manipulado o manipulada, entonces no lo quiso hacer. Ay, ¿de qué me sirve eso a mí? Pues que usted tiene que pensar que las personas que lo hirieron y lo lastimaron a usted no lo quisieron hacer. En el más del 97%. ¿Entendió? En otras palabras, no eran culpables totalmente. ¿Me está entendiendo? No eran culpables. ¿Sí me explico? Pero la gente sabe por qué guarda rencor, por qué tiene falta de perdón, porque dice, es que esa persona actúa así, es muy malo. Pero usted se va a dar cuenta que aún una persona que es homicida,
que anda en lo malo, ya saben, matando gente. Fíjense lo que hacen, matan personas por allá, aún matan niños. ¿Sí se ha dado cuenta? Porque andan en lo malo. Pero ¿qué creen? Cuando llegan a sus casas y a sus familias, quieren mucho a su mamá, a su esposa, quieren mucho a sus hijos y los cargan y juegan con ellos. Protegen a su familia. Pero entonces, ¿quién les dijo que tienen que matar a los otros? ¿Me está entendiendo? Es ese mecanismo que traen ahí. Esas personas traen arrastrando esos espíritus de homicidios de generaciones, que están siendo manipulados, entiéndame, como una marioneta, entiéndame, que no tiene voluntad propia. Así nos pasó a nosotros. Pero nosotros, el Señor nos despertó de ese sueño y nos cortó los hilos del marionetista. ¿Sí? Ya no estamos movidos por una marioneta. Bueno, si usted sigue movido por esa marioneta, usted va a seguir con la falta de perdón. Usted se sigue moviéndose como una marioneta y está el marionetista ahí, el titiritero, entonces, porque el titiritero es el enemigo, el diablo, que se aprovecha de los genes que tiene la persona y de la ignorancia que tiene. A ver, tú quieres, por ejemplo, sentir coraje contra alguien, o sea, no perdonarle, y saber que tú te vas a poner mal, y saber que tú vas a poner mal a aquella persona, y saber que si tú deseas no perdonarle puede pasar algo malo a la otra persona. ¿Serías capaz de eso? ¿O sí? No. La persona que dice que sí sería un rasha, ya un malvado, es decir, pero son poquísimos. La mayoría de la gente no quiere hacer esto. Y se lo voy a demostrar. Este mundo estaría plenamente gobernado por toda la maldad. Y habría pura maldición, si no es porque la mayoría de la gente no piensa como los menos. O sea, son más los que piensan, pues aunque no conocen al Señor, pero son almas creadas por el Señor, que no piensan hacer daño a nadie, que los que son menos que piensan hacer daño a otra persona. ¿Me explico? Porque le han abierto su mente a lo malo a veces, entonces, pero la mayoría no, porque en realidad, aunque no conocemos al Señor, a veces nos resistimos y no sabemos cómo salir, nos resistimos a hacer lo malo. O sea, me refiero a que alguna persona es capaz de robar a lo mejor un dinero, pero a veces no es capaz de matar a alguien. ¿Me explico? Ahí es donde interviene el enemigo, porque él quiere que se abra esa puerta para bloquearle. Entonces, por un momento lo toma y se aprovecha de las emociones que venían de sus antepasados. ¿Sí? Por ejemplo, la persona ni sabe que un bisabuelo o tatarabuelo había matado a alguien. La persona ni sabe. Y de repente, esos sentimientos que quedaron en su corazón de la persona cuando mató a alguien, y esas emociones de coraje, de enojo, de matar, se quedan en los genes. Y esos genes se transfieren y se transmiten a las generaciones venideras. Y se activan en alguna de las generaciones. 4 pueden ser, o más. Pero Yahweh dice que visito la maldad de los padres hacia los hijos, hacia la tercera, que visito la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, está dando a entender el Señor, mira, te voy a decir dónde está más fuerte. De 4 generaciones para acá, lo que hicieron tus bisabuelos se está manifestando en tu vida con más fuerza. Anteriormente también se hizo, pero fue perdiendo fuerza esa energía. ¿Me explico? Y se transmitió esa energía mala
a través de los genes, pero no solamente a través de los genes, porque había una energía maligna, un espíritu malo que también fue transmitido. Y por eso la persona está toda bloqueada, está toda confundida, hace cosas que no quiere. Porque el único que lo puede libertar es el Yeshua, el Mesías, la palabra, la Torá. Entonces, empezamos a entender esto cuando alguien verdaderamente empieza a entender esto. Si sentía resentimiento, si sentía enojo en su corazón, amargura, verdaderamente entiende que la persona no es que lo quiso hacer voluntariamente. En la mayoría de los casos estamos viendo, ¿sí? Porque si hasta la misma ciencia ya descubrió esto, ya investigó y ya está comprobado que hasta más del 95-97% no son nuestra propia voluntad. En realidad, lo que está diciendo ahora se conforma con la palabra, lo que dice la ciencia, y la palabra dice que nosotros tenemos un libre albedrío, una libre voluntad. Pero entonces, ¿cuál libre albedrío tengo yo si me están manejando los genes de mis antepasados y un espíritu maligno que están ahí? De eso es de lo que nos quiere libertar el Señor. Porque si yo tengo en mi corazón rencor, resentimiento, es porque pienso que esa persona es muy mala. Y al pensar que esa persona es muy mala, le estoy diciendo es que yo soy mejor que él, que ella. Y eso es enaltecerse. Porque Yeshua dijo, no hay ni uno bueno. Entonces yo no soy mejor que los demás. Porque yo también he pecado delante del Eterno. Y Yeshua nos dice, si quieres ser libre de tu corazón, tienes que perdonar. Porque el enemigo, el espíritu que viene de generación en generación transmitiéndose, él está rodeando a esa familia, a esa persona. La tiene cercana, la tiene sitiada. Porque la persona en un momento dado va a abrir la puerta. Porque el diablo sabe lo que tenían sus antecesores, él va brincando de generación en generación para manifestarse en la otra generación que viene, para seguir destruyendo, causando mal, causando caos a la familia. Y la gente inocente, ¿por qué hice esto? Hay personas que matan a su propio familiar, a su mamá, a su hermano, a sus hijos, en un arranque de locura. ¿De dónde vino ese arranque de locura? Te das cuenta cuando investigas en la descendencia, en la familia, que había homicidas en esa familia. Suicidios, que había suicidios en esa familia anteriormente. ¿Por qué? Por las emociones que fueron transmitidas de desesperación, de angustia, de no puedo hacer nada, de no sé cómo salir. Aparte el enemigo bombardeándole su mente, pues obviamente la persona escoge la salida. La mala, la falsa, salida falsa, la puerta falsa. Pero muchas veces la persona, les voy a decir, se suicidó, pero no lo quiso hacer. ¿O tú crees que sí? ¿Alguien quisiera realmente quisiera alguien matarse? No. ¿Qué es lo que pasa entonces? Esos genes están trabajando. Pero no solo son los genes, están siendo oprimidos y manipulados por un espíritu maligno, bombardeando su mente para causar esto. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, ya sabemos entonces que cuando alguien nos hace algún mal, algún daño, o actúa de una manera contra nosotros, ya sea prepotente, ofensiva o algo, entonces nosotros decimos, no, pero es que me hizo esto, me hizo aquello, pero cuando ya conocemos esto decimos, no. Por eso Yeshua decía, perdona a los que te ofenden. Pero ¿cómo lo hago? No, Señor, pues es que me hizo este mal, este daño, se comportó así. Perdona a los que te ofenden. Ora por los que te maldicen.
bendícelos. ¿Y cómo es, Señor? Es que no se puede, dice la gente. Pues aquí te estoy dando la salida. El Señor te la está dando porque eso es de Él, pero yo te la estoy transmitiendo. ¿Cómo es? Pues cuando ya sepas esto, vas a decir, pues si la persona no estaba pensando eso, sino que fue una reacción de sentimientos y emociones generacionales que le brotaron en ese momento, que no lo supo controlar. ¿Por qué? Ahí le voy, porque estaban ocultos. ¿Y dónde estaban ocultos? Pues ni la misma persona sabía. Porque le aseguro que ni usted mismo se conoce. Por eso es que Yahweh tiene mucha misericordia. Ni usted mismo se conoce que usted es espíritu, alma y cuerpo, y que usted tiene conciencia, subconsciencia e inconsciencia. Entonces, ¿dónde se encuentra eso oculto que sale de repente sin que yo lo sepa? Pues en la inconsciencia. Eso fue lo que se transmitió de generación en generación. Ahí en los genes hay unos, vamos a llamarle así para que se entiendan, unos apartamentitos super minúsculos que sirven de transmisión y de archivo para guardar estas emociones negativas y sentimientos malos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo en este momento, si yo no sé nada de esto, pues voy a seguir manifestando en mi vida las emociones y sentimientos de mis antepasados que se están activando en este momento. Y pienso que yo soy así, es que yo así soy. No eres así. Ni sabías esto. Ni sabías que estaban escondidos en el subconsciente y que brotaban de repente. Con el solo hecho de empezar a conocer esto, te desbloqueas, te estás desbloqueando. A veces no se necesita ni orar, aunque hay que orar, pero ¿por qué? Porque donde hay luz se va la oscuridad. Y dices, ah, caray. Entonces por eso yo no sabía esto, entonces tenía falta de perdón. Te autoanalizas, ves los síntomas en ti mismo. ¿Me explico? Te haces, o vas con una persona que conozca y te hace un análisis. ¿Ok? Y te da un tratamiento. Como un doctor. Entonces el tratamiento que da la palabra, que es el médico de médicos, Yeshua, sanador especialista en corazones, en almas, en espíritus, en mentes y en cuerpos físicos, Él es. Y entonces vas con Él y Él te va a decir lo que te está diciendo ahorita. Mira, es que el bloqueo no es que hayas pecado tú en que cometiste esto y aquello. Claro que eso también son bloqueos, pero el bloqueo principal es la falta de perdón. Entonces la gente no quiere perdonar. Y cuando perdona, entre comillas, no lo hizo sinceramente. No fue de corazón. Aquí se voy a leer para entender más bien esto, lo que dijo Yeshua, porque estas son palabras del mismo Yeshua. Si vamos al libro de Mateo capítulo 6, dice así, Mateo 6, leo, dice así. Mateo, ¿qué les dije? Mateo 6. Versículos 12. Está orando el Padre Nuestro y en el versículo 12, la parte que dice, y perdónanos nuestras deudas, es decir, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, es decir, a los que nos ofenden, los que nos deben. Pero dice, perdónanos nuestras deudas, es decir, perdóname a mí, Señor, lo malo que he hecho. Y luego dice Yeshua, como también yo perdono a los que me deben, a los que me han ofendido y lastimado. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dice, porque si no perdonáis, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre les perdonará vuestras ofensas. ¿Ok? Entonces, el Señor nos está diciendo que si perdonamos las ofensas, seremos perdonados. Pero que si no perdonamos, entonces las ofensas, tampoco nosotros seremos perdonados. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Eterno aquí. Y sigamos leyendo ahora, vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 12. Quiero decir 11, perdón, dije 12 es 11. Lucas 11, versículo 4. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. También ahí dice lo mismo. Entonces, el Señor siempre nos dice que nosotros debemos de perdonar. Y lo que pasa en muchas de las situaciones que están atoradas, que están bloqueadas, que no se han desbloqueado, que está algo ahí que no sale bien, es porque a veces hay falta de perdón. Aunque nosotros pensamos que ya perdonamos, pero hágase usted mismo una prueba. Cuando usted esté solo o sola, piense en alguna persona que le hizo algo daño, algún mal. ¿Sí? Y empiece sinceramente a notar los síntomas en su vida. ¿Sí? Sus pensamientos. ¿Qué siente acerca de esa persona? Hay que ser sincero. ¿Qué quisiera hacerle o decirle? Molestia, ¿verdad? Molestia. Pero usted se va a dar cuenta que sí hay molestia. Que sí hay falta de perdón. Entonces, esa es la llaga que está en la herida abierta. Y ya tiene infección ahí. Hay que limpiarla. Hay que sanarla. Hay que purificarla. Y el Señor va a romper esas ataduras que están en la vida de la persona, que le bloquean, que no la dejan ser libre, que está viviendo la vida que no era la suya, no es su propia identidad la que estaba viviendo, era otra identidad de algún familiar que le hicieron algo, y que ese familiar sea abuelo o abuela, papá, mamá, quien sea, de la descendencia, esa persona le hicieron algo y guardó en su corazón ahí oculto un rencor, un resentimiento que traía ahí y estaba reprimido y nunca perdonó. Y el enemigo tomó ventaja y se adhirió un espíritu, una energía maligna de falta de perdón. Y entonces se transmite a las otras generaciones. La otra generación es la que lo expresa. ¿Me explico? Es la que expresa eso. Hay gente que es muy alegre y muy feliz y siempre se andan riendo. Y le dice la gente, eres igualita que la mamá. Siempre sonriendo, siempre feliz, siempre... Bueno, si es sincero ese sentir alegre, pues eso sí se permite aceptarlo como herencia. Pero lo malo no. Entonces tú tienes que meditar en ello y ponerte a analizar. Tú, si conociste a tu mamá, a tu mamá o tu papá, porque hay gente que no los conocieron. Hay gente que no tiene ni mamá ni papá, fueron adoptados. O hay gente que no tiene
ya no conoce a sus abuelos, es decir, no sabe ni quiénes somos ni cómo se comportaron. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si ya no los conocí a mi papá ni a mis abuelos? ¿Cómo voy a saber qué es lo que está operando en mi vida? Pues por los síntomas que tú estás expresando. Si yo no quiero ser corajudo, amargado, sentir resentimiento, falta de perdón, ¿por qué los estoy sintiendo? Entonces ese mismo síntoma me está diciendo, esto vino de algún familiar pasado. ¿Y cómo le hago para quitarlo? Aquí está la solución, porque no nada más hay que decir la causa. No me quiero alargar más en esta enseñanza. Pero, primero, lo que tiene que hacer esa persona es decir, bueno, ya me di cuenta que me fue transmitido a mí de mis generaciones pasadas. Número 2, ya sé que la persona que me ha ofendido y herido y lastimado, pues al igual que me pasó a mí de tener ese rencor, ese coraje, a ella también le fue transmitido ser así, tener reacciones malas, ofensivas contra uno, que también le fueron manifestadas a ella. O sea, transmitidas y las manifestó. Yo no quería enojarme, pero tampoco la otra persona quería ofenderme. ¿Me explico? Y así pasa, imagínense, en más del 95%, como en el 97%. Y nosotros pensamos que decidimos cómo ser, ¿no es cierto? Cuando no conocemos al Señor, no decidimos nosotros cómo ser. Ni tenemos libre albedrío, ni tenemos libre voluntad. Porque es un engaño. Porque la persona misma, cuando se analice, va a decir, ¿por qué pensé esto? ¿Por qué pensé mal de ella o de él? ¿Por qué dije aquello? Yo no quería decirlo. ¿Por qué actué así? Yo no quería hacerlo. ¿Qué pasó? La misma alma está diciendo, yo, cuando dice yo es el alma, yo, el alma, no quería hacerlo. ¿Qué fue? Se me transmitió a mis genes esos sentimientos y emociones de rencor, de ira, de explosividad. Pero yo no quiero, si yo quiero ser manso y humilde de corazón. Yo quiero ser amigo, amistoso, amable. ¿Me entienden? Y a la mayoría de la gente así le pasa. Y no se sienten a gusto con su personalidad que tienen, porque no es su personalidad real ni su identidad real. Están viviendo otras identidades de sus antepasados y de las cosas que adquirieron en el mundo, propiamente ellos, y de las actuaciones que ahí sí por sí mismos hicieron, pero la mayoría no. Entonces, ¿por qué actuamos así? Porque quedaron archivadas en el archivo genético, en el inconsciente. Y el archivo genético, que es el inconsciente, tiene archivados esos traumas, esos corajes, esas emociones, esas tristezas, esos dolores, todo queda archivado ahí, aunque tú no lo creas. Todo queda archivado porque es un archivo, el inconsciente. Y entonces, ¿por qué? Si está en el inconsciente, ¿por qué yo lo manifiesto? Si está ahí archivado. Porque hay un archiverista que va y saca los archivos del archivero y lo trae a la conciencia inmediatamente, pero eso se hace en fracciones de segundo. ¿Y quién es ese archiverista? El subconsciente. Está archivado en el inconsciente. Cuando sucedió aquel trauma o aquel problema o aquel enojo con aquella persona, quedó archivado en el inconsciente. Fue una reacción y eso quedó grabado en el inconsciente, archivado. El subconsciente lo vio y el subconsciente lo va a relacionar la escena que vivió con la persona en aquellos, pueden ser años,
y vuelve a ver a la persona después de años, y el subconsciente al ver a esa persona reacciona trayendo del archivo, que es el inconsciente, trae el archivo al consciente, es decir, al presente, y lo manifiesta como si estuvieran en ese mismo momento del pasado. Esto se tiene que explicar así para que sepa la gente lo que está pasando. Y pueda entonces, con estos conocimientos, tomar control consciente, es decir, yo conscientemente me doy cuenta de que eso es lo que estaba pasando y que yo me molestaba y reaccionaba a las ofensas de esta manera, pero sin saber que aquellas personas también están reaccionando por esas manifestaciones genéticas generacionales y los espíritus que estaban ahí. Esto lo entendían los apóstoles desde antes, pero no lo explicaban de esta manera porque no existía todo este conocimiento. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, espíritus marionetistas que manipulan las mentes de las personas y los hacen actuar de la manera que ellos quieren. Y la persona pues no conoce nada de lo que le está pasando. Es decir, el demonio ve a una persona, por ejemplo, el demonio conoce y dice, mira, como estaban en la misma familia, porque van brincando de generación en generación, le dice un demonio al otro. Voy a hacer una metáfora. Le dice un demonio al otro, mira, el abuelo de este, o el tatarabuelo de este, el bisabuelo, era muy violento, enojón y violento, ¿ok? Ese es una emoción y un sentimiento ahí. Bueno, nosotros vamos a activar ese sentimiento, esa emoción en alguno de sus miembros, de esa familia, de esa descendencia. Algunos son más fuertes, es la realidad, hay almas más fuertes que no reaccionan, se abstienen, pero como quiera tienen el sentimiento, pero no reaccionan. Pero hay otros que son más débiles y reaccionan. ¿Sí me explico? Entonces escogen a esa persona que es más débil de mente, que no va a resistir a aguantarse el enojo o explotar, entonces toman a esa persona y a esa persona la empiezan a bombardear en la mente. ¿Para qué? Porque sabe que se va a activar el archivo. Va a ir el subconsciente y va a sacar del inconsciente el archivo que tiene de coraje y violencia y enojo, para que en el momento dado específico lo manifieste. O de soberbia, o de altivez, o de orgullo. Te das cuenta que a veces hablas algo y dices, hey, pero te salió inconscientemente. Es decir, no estaba consciente yo. Entonces salió, pues estaba archivado. Y en cierta situación parecida a la que sucedió en aquel tiempo, pues entonces se manifiesta y sale a flote. Es decir, entonces, al ver esta enseñanza, pues estamos siendo atacados por espíritus malignos que están bombardeando y estamos llevando todas esas cargas generacionales que vinieron sobre nosotros de emociones negativas, frustrantes, de soberbia, de corajes, de amarguras, etcétera. Y decimos, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué reacciono así? Porque el enemigo sabe que se va a activar en cualquier momento la falta de perdón. Y le va a hacer daño a la persona que siente falta de perdón, que no quiere perdonar, y a la otra persona que no ha perdonado. Y eso se le conoce como amargura, raíz de amargura, pero también Mara quiere decir ajenjo. Mara quiere decir amargo. O sea, amargo, ajenjo, como un ajenjo, algo amargoso. ¿Qué es la amargura? Amarga la vida. ¿Y qué es la amargura y el ajenjo? Es veneno. El diablo sabe, se activa esa falta de perdón por ese resentimiento, amargura que trae ahí,
se va a activar en su cuerpo un veneno que le va a hacer daño a la persona en su cuerpo físico. ¿Se puede arreglar este asunto? Sí. Sencillo. Le dije yo, con esta enseñanza, usted ya sabe que no son culpables la mayoría de las personas. Ahora entendemos por qué Yeshua decía, escuche bien, le dijo Pedro, no entendía. Cuando me ofenden, Señor, se quiere ser el más sabio, el más santo que el otro. Si me ofenden muchas veces y me vuelven a ofender, tengo que perdonar. ¿Hasta cuántas veces? Como diciendo, pues yo soy muy santo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Le dijo Yeshua, hasta 70 veces 7. O sea, cuando habla del 7 en la Torah, en la Biblia, 70 veces 7, quiere decir todas las veces que sea. Pero si lo multiplicamos 7 por 7, 49, 490 veces y se ha ofendido. Pero no es tan fácil, Señor, ¿cómo? Si cada rato me va a estar diciendo y ofendiendo y lastimando. ¿Entienden? Pero sí es fácil cuando lo ves desde este punto de perspectiva, desde este punto. ¿Por qué? Porque ya sabes, no, es que esa persona, esa alma fue manipulada, Señor, la perdono y tu obra en su vida. ¿Sí? Yo me desato. Y entonces usted ora y dice, Señor, aquí va la revelación. Porque dice la palabra, ya vimos en Éxodo del 1 al 6, Éxodo 20 del 1 al 6, donde habla de las maldiciones, dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ah, pero ¿qué quiere decir esto? Usted se va a dar cuenta que ya no va a sentir coraje y esto va a beneficiarle a usted y a su descendencia. Fíjese bien, dice, hasta 4 generaciones, si hacen maldad, los va a alcanzar la maldad. Pero si se arrepienten y sacan de ustedes esa falta de perdón, quitan de ustedes ese sentimiento negativo, destructivo de ustedes mismos y de los otros, porque ustedes se atan y atan a los otros también. Pero todos son mis almas, dice el Señor. Yo los creé a todos, todas las almas son mías. Entonces, perdono la maldad, dice, hasta 1000 generaciones, hago misericordia. ¿Cómo? Dije yo, le dije al Señor, ¿cómo hasta 1000 generaciones? Mira lo que te voy a decir, dijo. No solamente generaciones hacia adelante, porque ¿de qué serviría si yo te digo que perdono a tus generaciones? Pero si yo no limpio y perdono lo que hicieron tus antepasados, sin conocer, en ignorancia, manipulados por los genes, por eso soy lento para reír, es lento, por eso es lento, porque él sabe lo que está pasando, que gente no quiere comportarse así, no lo quieren mucho, pero no saben que están siendo manipulados. Entonces dice, si tú te arrepientes, fíjate lo que sucede en el mundo espiritual y en el mundo de las transgeneracionales. Y hago misericordia a millares de los que me aman. Millares no solamente para adelante a tus generaciones que vienen, sino millares para atrás. Es decir, perdono, corto, desactivo esas maldiciones que vienen de generación en generación, hasta 1000 generaciones, es decir, 1000 generaciones atrás. Imagínense la cantidad de cosas que se almacenaron en los archivos de esas mentes, de esas conciencias, de esas almas, y pasaron a todas las generaciones. Bueno, eso lo quito. Hago misericordia y quito eso. Y no permito que se siga transmitiendo hasta 1000 generaciones tuyas adelante.
O sea, desactivas con el perdón que tú le das a los demás. Pero no le das el perdón porque tú eres mal, te lo das porque sabes que es un alma y te lo das de corazón porque le amas. Desactivas esa transmisión genética. Desactivas esa transmisión espiritual. Por eso la palabra dice, y Noé era limpio en sus generaciones. Porque todos los demás, ¿te acuerdas del tiempo de Noé? Todos estaban contaminados. Pero Noé conoció al Señor, le pidió perdón, se humilló ante él y su descendencia fue limpiada. Y los antecesores para atrás y para adelante. Por eso es que salen generaciones limpias y generaciones contaminadas. La generación contaminada, pues siempre va a guardar rencor y resentimiento en su corazón. Las generaciones limpias no guardan eso, ¿me explico? No están contaminadas de eso. Porque el ser humano siempre ha tenido prepotencia. Si no, fíjense cómo quieren gobernar unos sobre los otros. ¿Sí? Estar por encima y ser más que los demás. ¿A qué se debe eso si todos somos almas y somos iguales? A que están siendo manipulados. Bueno, aquí termino esta enseñanza. Porque quiero que sepa, hermano, hermana. Usted va a decir, le va a decir a Yahweh, Yahweh, ya me di cuenta. Ya escuché esta palabra. Y ahora, en mi mente y en mi corazón, pon tú las personas a las cuales yo he sentido falta de perdón contra ellas. ¿Ok? Que me molesta cuando yo los veo o cuando las veo. O que les hablo mal y les contesto mal. Sea tu esposo, sea tu esposa, sea tus hijos, tus hijas, tus amigos, vecinos, quien sea. No los mires como carne, míralos como almas. ¿Me explico? Que están siendo influenciadas y manipuladas por la transmisión genética que se mueve desde el inconsciente a través del subconsciente y lo trae al presente en la conciencia. Por eso es que Yeshua dijo, todo lo que se le hizo a él en el madero, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y en realidad no sabían. Toda la gente común y corriente que no conoce estos secretos no es así. Están cegados y van a pensar, no, ¿por qué? No van a querer perdonar. Y eso daña el corazón. Literalmente y el alma. ¿Me entienden? El corazón es el alma, es la mente, pero también el corazón físico lo resiente. Pero la libertad de esa atadura y la sanación del corazón, tanto emocional como espíritu, como físico, entonces viene a través de el perdón real. Porque tú tomas, ahora sí, con este conocimiento, ahora sí tienes libre albedrío. Ahora tú tomas la decisión de perdonar. Y tú dices, yo decido perdonar de todo mi corazón. Con ese entendimiento, sabiendo todo esto, Señor, yo decido perdonar. Los perdono y los bendigo. Que te conozcan si no te conocen. Que tú les des paz en su corazón. ¿Entiendes? Y lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, así te será hecho a ti.
por el Padre. Te sana tu corazón y quedas libre. Tú verás entonces que los bloqueos se quitan, los estorbos, los tropiezos, pero sobre todo te llega la paz que excede todo conocimiento. La paz que sobrepasa todo conocimiento. Ya no vas a estar triste, ya no vas a estar enojado. A lo mejor de repente quiere venir nuevamente este sentimiento y esta emoción, pero tú ya sabes cómo bloquearlo. Ya no vas a sentir, como les dije una vez hace mucho. La herida, cuando ya es sanada, queda la cicatriz, pero tú te la tocas y ya no te duele. Recordamos, sí recuerdo lo que me hicieron, pero no me duele, porque quiere decir que fui sanado. Y cuando vas más allá y bendices, tu bendición viene en camino prontamente. Ese es un bloqueo muy grande que hay. Tanto como pecamos, pedimos perdón, cuando perdonamos se desbloquea todo en la vida. El Señor es bueno, pero mira a aquellos que tienen un corazón verdaderamente como el de un corazón perdonador. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, también tu Padre Celestial te perdonará a ti tus ofensas y te bendecirá. El Señor te bendiga. Amén. Ve, amén.